Buenos días a todos. Yo voy a empezar haciéndoos una serie de preguntas. ¿Sabéis que cuando una persona fallece y dona sus órganos y consigue que se realicen 6 trasplantes, está regalando, está donando más de 50 años de vida? ¿Sabéis que cada año se realizan en el mundo más de 126.000 trasplantes de órganos que salvan la vida o mejoran la calidad de vida de todos esos pacientes? ¿Sabéis que apenas se cubren el 10% de las necesidades de trasplante y que muchos pacientes fallecen porque ese órgano no llega? 18 pacientes cada día en la Unión Europea. ¿Sabéis que como consecuencia de la escasez de órganos han emergido prácticas éticamente inaceptables como el tráfico de órganos o el turismo de trasplante? Bueno, yo no sabía nada de esto y según empecé a conocer el mundo del trasplante, el fascinante mundo del trasplante, me fui enamorando de este área de conocimiento médico que constituye el trasplante de órganos. Yo en los próximos minutos os voy a hablar de mi fascinación por la medicina, por el trasplante, pero también quería compartir con vosotros mis avatares en el desarrollo profesional y he tenido varios avatares y varios momentos de frustración. Creo que también es importante compartir eso con vosotros. Yo siempre quise ser médico. Desde que tengo uso de razón quería ser médico. Estaba claro que no sabía dónde me metía, pero en mi casa siempre se hablaba de medicina, porque había médicos, había farmacéuticos y los temas sanitarios estaban en el día a día en mi hogar. Así que trabajé y estudié mucho. Además es que me gustaba estudiar, fui una muy buena estudiante, accedí a la Facultad de Medicina en Salamanca y como en todo, pues siempre se da con algún profesor que hace que te fascine, que te guste una determinada asignatura. A mí me gustó la nefrología. No sé si sabéis que la nefrología es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Bueno, a mí me fascinó el mundo de la nefrología y ya me empezó a gustar el trasplante. Me parecía impresionante que se pudiera sustituir un órgano enfermo que había perdido su capacidad de depurar el organismo por un órgano sano, por un riñón donado, bien por una persona viva a un ser querido, bien por alguien que ha fallecido y que de forma también altruista, generosa, cede ese órgano a un paciente que está en lista de espera y habitualmente en un tratamiento sustitutivo con diálisis. Así que me encantó el área de la nefrología y yo me especialicé en nefrología. Hice la especialidad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es un hospital con una extraordinaria actividad trasplantadora. Y ahí me gustó todavía más el trasplante, no solamente por los aspectos técnicos como tal. Fijaos, el organismo cuando recibe un órgano ajeno, un órgano de otra persona, tiende a rechazarlo. Es nuestra forma de defendernos habitualmente de los microorganismos, de diferentes agentes que nos atacan. Con lo cual hay que manejar al paciente trasplantado de una forma muy particular, hay que manejar la inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano, pero para evitar también que la propia inmunosupresión cause problemas al paciente trasplantado. Tiene su arte. Pero en el hospital también me fascinó cómo conseguimos que un órgano esté disponible para trasplante. El acto de la donación, el identificar que una persona ha fallecido en condiciones de ser donante, en aproximarnos a una familia en un momento de duelo y plantearles la opción de la donación y conseguir que ese órgano llegue en las condiciones idóneas para funcionar en el paciente trasplantado. Era un mundo absolutamente fascinante. Y yo quería ser médico y durante mi residencia yo me formé para ser un médico de los de Fonendo, de los de bata, de los que trabajan a pie de cama con los pacientes. Me formé para ser clínico, para curar, para acompañar al paciente, para paliar, para tratar su dolor. Para eso me formé y me gustaba mi trabajo y me gustaba acompañar al paciente, acompañar a la familia, me gustaba ser un profesional a pie de cama. Pero llegó un momento en mi vida como residente, como profesional, que tomé la más difícil de mis decisiones, que fue dejar el hospital, dejé la clínica. Y os preguntaréis por qué, si siempre habías querido ser médico. Bueno, pues porque me encontré con que no era capaz de asumir una de las grandes responsabilidades de ser un médico. Si queréis ser médico, tenéis que ser también muy valiente. Hay que asumir que se trabaja para tratar, para curar, pero también hay que saber que a veces hay que asumir hay que ser responsable y asumir que las batallas también se pierden. La enfermedad a veces gana la batalla
y eso un médico lo tiene que asumir y se tiene que restablecer, pero yo no me restablecía. A mí cada vez me cargaban más las batallas perdidas, así que dejé la clínica. ¿Os podéis imaginar una frustración tan grande como el haber querido ser siempre médico y decidir en un momento determinado que dejas de ser médico? Pues para mí fue la gran frustración de mi vida. Y durante mucho tiempo pensé que había sido una cobarde, pero yo ahora miro hacia atrás y pienso que en realidad fui valiente porque me enfrenté a una debilidad, a una limitación, y fui capaz de reconvertirme, de rehacerme profesionalmente, aplicando otras habilidades y otras aptitudes y actitudes que había ido desarrollando. Así que me decidí por convertirme en otro tipo de médico, un médico que era capaz de llegar a muchos más pacientes y a muchas más familias. Y mi oportunidad, mi frustración no me impidió ver la oportunidad que me surge cuando me incorporo al equipo de la Organización Nacional de Trasplantes. Yo creo que la Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo de lo que España es capaz de hacer. Y yo hablo de España con mayúsculas. Cuando os digan que España es un país problemático, un país que no sabe gestionar, un país... Bueno, cuando oigáis ese tipo de comentarios, yo creo que os acordéis de la Organización Nacional de Trasplantes. Primero fue una iniciativa política. Se establece la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, con el objetivo de organizar toda la actividad de donación y trasplantes en España. Y se concibe un modelo de gestión que funciona estupendamente. Los españoles somos muy buenos gestores y además somos imaginativos y flexibles. Y concebimos un modelo de coordinación de trasplantes que funcionó perfectamente. Simplemente consiste en tener el profesional adecuado, en el lugar adecuado, con la formación adecuada y con la evaluación continuada adecuada. Y con ese modelo de coordinación de trasplantes, España se transformó en líder mundial en donación y trasplantes. No hay ningún país del mundo que haya alcanzado la actividad de donación y la actividad de trasplantes que se ha alcanzado en España. España es el país del mundo donde un paciente que necesita un órgano tiene más probabilidades de conseguirlo. Y fijaos si somos líderes, que para que os hagáis una idea, en España el año pasado se registraron 43 donantes por millón de población. En la Unión Europea aproximadamente 20. En Canadá, Australia aproximadamente 20 y en Estados Unidos 30. Es decir, no hay ningún país del mundo que haya hecho lo que hemos hecho en España. Y yo me sumé a esa aventura. Y desde que me sumé a esa aventura, resulta que he podido ser otro tipo de médico que ha llegado a muchísimos pacientes. Me he implicado en iniciativas a nivel nacional que nos han permitido sumar un 20% adicional de incremento a nuestra actividad de donación y trasplante gracias a muchos de los proyectos que he liderado y en los que he participado. Y a nivel internacional, por poneros un ejemplo, me he convertido en una líder mundial en la lucha contra el tráfico de órganos humanos. Recién llegada a la ONT, me veis en el foro, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, presentando un estudio sobre el tráfico de órganos en el que pedíamos a gritos un tratado internacional contra el tráfico de órganos, un tratado que hoy tiene un nombre español, es el Convenio del Consejo de Europa de Santiago de Compostela contra el tráfico de órganos humanos. Y yo personalmente he participado en el desmantelamiento de redes de tráfico de órganos en países en los que se están vulnerando derechos humanos fundamentales y explotando a personas en beneficio de pacientes desesperados por conseguir un órgano que no consiguen en su país de origen. Y toda esa oportunidad me vino a partir de una aparente frustración. En mayo de este año me convertí en la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, de este organismo en el que ya llevo trabajando 11 años. Y cuando me preguntan, bueno, en tu desarrollo profesional, particularmente esta última etapa, ¿qué principios o qué consejos darías bueno, pues para haber alcanzado ese puesto directivo? Yo no soy nadie para dar consejos, pero sí me gusta resaltar algunos de los principios por los que me he guiado, sobre todo en esta última etapa. Y yo os destacaría 3 principios. El primero de ello es que os rodeéis de líderes para acometer cualquier proyecto. Y cuando hablo de un líder, hablo de alguien que hace que algo ocurra. No tiene que ser el líder del proyecto, sino aquellos que os acompañan en esa iniciativa. En segundo lugar, y muy importante, asumid proyectos que tengan consecuencia, que tengan impacto,
que vayan a hacer un cambio en vuestra realidad. Y si no os dan ese tipo de proyecto, haced que tengan ese impacto. Y por último, muy importante, enamoraos de vuestro trabajo y haced que brille. Recordad, por mi experiencia personal, que un triunfador siempre, en alguna ocasión, ha sido un perdedor, pero la diferencia es que no se ha dado por vencido. Muchísimas gracias por vuestra atención.